Érase una vez una niña. Y tenía un cabello tan hermoso y largo que todos los que la veían no podían apartar la vista. Las hebras eran tan ligeras, simplemente doradas. Por eso la llamaron Ricitos de Oro. A pesar de su belleza, era una niña muy traviesa. Mamá siempre le permitía caminar por el jardín, pero le ordenaba que no se internara en el bosque detrás de su casa. Ricitos de Oro estaba muy interesado en saber qué hay en ese bosque. Y así, aunque mamá no vio, de alguna manera salió de la casa hacia el bosque. La niña caminó durante mucho tiempo por el bosque. O encuentra una valla, luego examina una hermosa flor y luego escucha cómo cantan los pájaros. Entonces se perdió en el bosque. Y de repente vio una casa inusual en un claro. Ricitos de Oro se acercó a él en silencio. Caminé, pero no vi a nadie. Llamó a la puerta, pero nadie respondió. Luego llamó con más fuerza y la puerta se abrió sola. Ricitos de Oro entró con cautela. En esa casa vivían 3 osos. Un oso era papá, grande y peludo. El otro era una madre osa. Era más pequeño. El tercero era un pequeño cachorro de oso. Los osos no estaban en casa porque habían salido a caminar por el bosque. La niña entró en la habitación y vio 3 tazones de avena en la mesa. El primer cuenco, el más grande, fue el papá oso. El segundo cuenco, el más pequeño, era la madre osa, y el tercero, el más pequeño, era el cachorro de oso. Cerca de cada tazón hay una cuchara, grande, mediana y pequeña. Ricitos de Oro tenía tanta hambre que primero quiso comer de un tazón grande. Tomó la cuchara más grande, tomó la papilla, la probó, pero la papilla estaba demasiado caliente. Luego tomó una cuchara mediana, tomó la papilla, la probó, pero la papilla estaba demasiado fría. Finalmente tomó una cuchara pequeña y probó la papilla del cuenco pequeño. Esta papilla no estaba fría ni caliente, estaba bien. Y Ricitos de Oro se comió todas las gachas del pequeño cuenco. Después de comer, la niña quiso sentarse y vio 3 sillas cerca de la estufa, una grande, otra más pequeña y la tercera, muy pequeña, con una pequeña almohada roja. Primero trató de subirse a la silla más grande, pero no pudo. Entonces la niña trató de sentarse en la silla del medio, pero fue muy duro e incómodo. Finalmente se sentó en la silla más pequeña, y era la adecuada para ella. A Ricitos de Oro le gustó tanto la silla que empezó a balancearse en ella. La silla crujió, se rompió y ella cayó al suelo. La niña se levantó y fue a otra habitación. Había 3 camas, grande, mediana y pequeña. Primero, Ricitos de Oro se subió a la primera cama, pero era demasiado alta y dura. Me acosté en el del medio, era demasiado espacioso y suave. La niña se acostó en la tercera cama más pequeña. Ella era la adecuada para ella. Ricitos de Oro se sintió tan cómodo y acogedor que rápidamente se durmió. La niña estaba profundamente dormida cuando la familia de los osos regresó a casa. Los osos tuvieron mucha hambre e inmediatamente fueron a la mesa. Al ver su plato, papá oso se enojó mucho. Alguien se estaba comiendo mi papilla. Gruñó. La madre oso también miró en su cuenco y gruñó menos fuerte. Alguien estaba comiendo de mi cuenco también. Y el cachorro de oso, al ver su cuenco vacío, gritó en voz alta: alguien no solo comió de mi cuenco, se comió todas mis gachas. Los osos olieron que algo andaba mal, dejaron la mesa y empezaron a mirar alrededor. Papá oso notó que alguien movía su silla y gruñó con una voz terrible: alguien estaba sentado en mi silla. La madre oso miró su silla y se quejó: alguien estaba sentado en mi silla y la movió de su lugar. Y luego el oso miró su silla rota y volvió a gritar en voz alta: alguien no solo se sentó en mi silla, sino que la rompió. Los 3 osos entraron con cautela en el dormitorio. Alguien estaba acostado en mi cama y la arrugó. Rugió papá oso con voz terrible. Y alguien estaba acostado en mi cama también y la arrugó, gruñó la madre osa.
El osito de peluche miró su cama y volvió a llorar. Alguien también estaba acostado en mi cama. Y entonces vio a la niña y chilló con voz débil, y todavía duerme en ella. Papá y mamá osos fueron a la cama y vieron que allí dormía una niña. Ricitos de Oro se despertó del grito de un cachorro de oso y estaba muy asustado. Había 3 osos frente a ella. Instantáneamente saltó de la casa y corrió hacia donde miraban sus ojos, sin mirar atrás. La niña corrió mucho tiempo, estaba muy cansada, y luego vio a su madre, que buscaba a su hija desaparecida en el bosque. Desde entonces, Ricitos de Oro siempre escuchó a su madre y no hizo nada sin su permiso. Se convirtió en una niña muy obediente, amable y buena. El viejo y tacaño Sr. Scrooge no había amado durante mucho tiempo nada ni a nadie más que a su propio dinero. No entendía la alegría que la Navidad y el Año Nuevo brindaban a los demás. Por lo tanto, la víspera de las vacaciones, el anciano se negó a dejar que su asistente saliera temprano del trabajo, que quería comprar un regalo para su hijo. El Sr. Scrooge incluso rechazó la invitación de su sobrino para celebrar la Navidad con su familia y también se negó a donar dinero para ayudar a los niños necesitados. El anciano cerró su oficina a última hora de la noche y se fue a casa. Y entonces en su dormitorio empezaron a suceder cosas extrañas. Soplaba un viento de alguna parte, retumbaba un trueno y, de repente, el fantasma de su compañero, que había muerto la pasada Navidad, apareció frente a él. El Sr. Scrooge estaba muy asustado y no entendía lo que estaba pasando. El espíritu dijo que después de la muerte fue castigado por no hacer el bien y no ayudar a las personas durante su vida. No quería que el anciano sufriera la misma suerte. Entonces advirtió a Scrooge que otros 3 fantasmas pronto lo visitarían. Después de estas palabras, el espíritu desapareció. El anciano fingió que no había pasado nada. Pero pronto el fantasma de un niño apareció ante él. El Sr. Scrooge estaba atónito porque era el espíritu de sus últimos años. El fantasma, con la ayuda de la magia, los transfirió al pasado. El anciano se veía a sí mismo como un niño en la ciudad donde nació y se crió. Estaba decorando el árbol de Navidad y se divirtió mucho. Entonces el señor Scrooge se vio a sí mismo en su juventud, el día en que, lleno de alegría y esperanza, le propuso matrimonio a su amada. Después de eso, el anciano se vio a sí mismo maduro. Su esposa estaba llorando y él no podía entender por qué decidió separarse de él. El caso es que Scrooge ya no le prestaba atención, solo pensaba en el dinero. El anciano no podía mirarlo desde afuera y le pidió al fantasma que lo devolviera. El espíritu finalmente desapareció, pero otro fantasma apareció en su lugar. Llevó a Scrooge a la casa de su asistente en Nochebuena. Toda la familia estaba sentada en una mesa pobre. El anciano estaba seguro de que todos lo odiaban, pero se convenció de que no era así. El asistente ofreció un brindis por la salud del Sr. Scrooge, y su esposa se unió de muy buena gana al brindis. Y entonces el anciano notó que el hijo de su asistente estaba enfermo. Scrooge sintió lástima por el niño y se avergonzó de su comportamiento. Luego el fantasma llevó al anciano a la casa de su sobrino. Toda su familia estaba feliz por las vacaciones. Lo más importante es que dejaron un asiento en la mesa para el Sr. Scrooge. El anciano no esperaba ver esto, siempre pensó que toda la familia lo odiaba. Finalmente el fantasma desapareció, pero el espíritu de los años futuros apareció en su lugar. Llevó al Sr. Scrooge a su propio funeral. Todos dijeron que se volvió más fácil para ellos cuando el anciano finalmente murió. Solo entonces se dio cuenta de que en toda su vida no había traído bien a nadie. Entonces Scrooge vio a su ayudante llevar flores a la tumba de su hijo. El anciano ya no podía mirarlo y le pidió al fantasma que lo trajera de regreso. El tercer espíritu desapareció y Scrooge volvió a casa. El anciano finalmente decidió cambiar para mejor. Afortunadamente descubrió que el tiempo había retrocedido unas horas. El Sr. Scrooge decidió no perder ni un minuto. Aún le quedaba tiempo para cambiarlo todo. El anciano estaba sinceramente feliz por la proximidad de la Navidad. Envió el pavo más caro y gordo a la casa de su asistente. Scrooge luego envió un regalo al hijo del ayudante y donó una gran cantidad de dinero a la caridad. Luego de eso el anciano fue a celebrar la Navidad con su sobrino, donde toda la familia lo recibió.
Al día siguiente, cuando el asistente de Scrooge llegó a trabajar, aumentó su salario. Para su hijo, el anciano se convirtió en padrino. El Sr. Scrooge le dio al niño el mejor tratamiento posible y continuó disfrutando de una vida saludable. Desde entonces, el viejo tacaño se ha convertido en la persona más amable y generosa de la ciudad, y se ha ganado el amor y el respeto universales.